ahora sí, ya está con nosotros nuestra próxima invitada. Se trata de la asambleísta por Avanza por la provincia de Imbabura, Lucía Anabel Pozo Naranjo. Doña Lucía, ¿cómo le va? Buenos días. Podemos decir de usted que es especialista en ambiente, máster en desarrollo social, fue seleccionada de básquet del Ecuador, concejala de San Miguel de Ibarra e hija del exdiputado de Pachacutic y que también fue vicepresidenta del Congreso, Antonio Pozo. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa presentación. Un saludo muy cordial a ustedes. Gracias por esta invitación a Atalaya. Muy complacida realmente de compartir con ustedes estos minutos. Muy amables. Bueno, la saludamos. Nuestro compañero Julio Ayala, el director del programa, que ya mismo va a estar con nosotros, Andrés Mendoza, y quien le habla, el periodista Alcides Montilla. Mire, hablemos del tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Este código, que reemplaza el Código Penal anterior, tiene 10 años de vigencia y ha sido reformada 69 veces. 69 veces. Y quiero conocer de usted cuál va a ser la situación, cuál va a ser la postura de la Asamblea. ¿Qué va a pasar con estas reformas? No se sabe cuándo se va a reanudar la sesión para ver si se la aprueba totalmente, en partes, si se la archiva. ¿Qué va a pasar con los temas polémicos? Los temas de las sentencias penales, ¿se van a revisar o no se van a revisar? Y otros temas que están saliendo permanentemente, como este de la postura, este asunto de la corte indígena y la corte natural del país, ¿verdad? La otra corte, la corte civil, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura suya, doña Lucía? Bueno, muchísimas gracias. En efecto, usted ha hecho un antecedente de lo que ha significado la legislación histórica del Código Orgánico Integral Penal. Realmente lo que le puedo manifestar que ha sido una sorpresa, por un lado, una molestia, por otro lado, para varios legisladores, ver que viene un informe de la comisión que es unánime, ¿no? Eso también hay que decirlo. Viene un informe, no solo uno de mayoría, otro de minoría, es un informe que viene firmado de manera unánime y en donde están varias fuerzas políticas conformando dicha comisión. Sin embargo, ya en el debate, ahí se desmarcan, bueno, algunos miembros de la comisión indicando que han existido cosas que se les han pasado probablemente en esa aprobación, en donde vemos temas gravísimos como la imprescriptibilidad, como los dos recursos adicionales para la revisión, como el levantamiento de la reserva, como el tema de la justicia indígena, como usted bien lo manifiesta. Hay cambios susceptibles, pero trascendentes, como por ejemplo determinar qué es ahora la rebelión. Y a mí me preocupa mucho porque la rebelión en el Código Orgánico vigente dice que, bueno, es el levantamiento violento sobre el sistema constituido, ¿no? Más o menos así. Y ahora la reforma es, en vez de violento, armado. Es decir, la violencia ya no va a ser suficiente para poder constituir el tema de la rebelión como un delito, sino que tiene que ser armado. Es decir, vamos normalizando hasta cierto punto estos hechos y definitivamente hay temas como los que yo he citado que de ninguna manera pueden pasar. El hecho de que cortes internacionales, un comité X de derechos humanos ahora nos diga en el Ecuador qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos actuar cuando se rasgan por otro lado las vestiduras hablando de soberanía, eso es impresentable. Realmente hay unos 7 artículos que realmente no deben pasar, pero también hay reformas interesantes que deberían tratarse luego de estos análisis que se han hecho Doña para el Lucía, debate de este doña proceso. Lucía, hay que leer toda la propuesta de reformas, ¿verdad? Porque uno a veces descubre muchas cosas sorprendentes. Por ejemplo, en el tema de los desacatos, estoy leyendo que si los funcionarios de judiciales, ¿verdad? Desacatan algunas decisiones, si es que se aprueban estas reformas, podríamos inclusive ir hacia la destitución no solamente de la fiscal Salazar, sino también de los miembros de la Corte Constitucional. No sé si usted lo haya leído, doña Lucía.
Sí, por supuesto que sí, son 87 reformas, son, si no me equivoco, 8 artículos finales también que tienen que ver con las disposiciones transitorias. Y en efecto, esa y varias más, ¿no? Yo le tengo que decir, hay temas relevantes. De una norma de 87 artículos, tampoco podemos decir que todo el documento está mal. Y en eso yo también quiero ser clara, ¿no? Lamentablemente vemos en la Asamblea una posición bastante inmadura políticamente. Por un lado es o se aprueba como está, o por otro lado, o se archiva todo, y yo creo que el Ecuador realmente no merece una posición de esa naturaleza. Hay cosas relevantes, hay cosas como las que usted acaba de manifestar que tienen que terminar de regularse de una manera adecuada. Tenemos que entender que la realidad del Ecuador hoy no es la misma realidad del Ecuador de hace 2 años, nada más, peor de hace 5 o de hace 7. Entonces, lastimosamente, sí, hay unas reformas permanentes, pero también la dinámica social del país ha sido de altas y bajas, realmente lamentable, preocupante, y hoy por hoy lo que no podemos permitir es que se normalice la violencia, se normalicen las omisiones de los actores que forman parte de todo el sistema penal. Ahora estamos hablando de la reforma del sistema penal punitivo en el Ecuador, y eso significa que debemos ser bastante prolijos y no interferir en las acciones de la justicia, en las acciones de la fiscalía. Nosotros como asambleístas debemos regular, por supuesto, estamos para crear, modificar, derogar normas, pero siempre y cuando esto no se considere que vaya a servir de burro pie, perdónenme la expresión, de políticos que quieren meterle la mano a la justicia. Las 8 de la mañana, 52 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la asambleísta de Avanza por la provincia de Imbabura, Lucía Pozo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doña Lucía, mucho gusto de saludarla. Igualmente. Dígame una cosa. Sí, gracias. Dígame una cosa. Realmente en la asamblea, ¿qué postura hay de aprobar este proyecto leyendo y aprobando artículo por artículo, o se lo quiere aprobar como un todo? ¿Cuál es la postura que más tiene acogida dentro de la asamblea? Bueno, la postura que había sonado como para que sea el procedimiento más adecuado para la aprobación es extraer estos 8 o 9 artículos que han sido sujeto de mucho análisis, de debate, de inconformidad por parte de los asambleístas, y poder hacer una aprobación de lo demás del cuerpo legal. ¿Sí? Es decir, tal vez unas 76, 77 normas a aprobar en bloque, que son las que no tienen mayores observaciones, y las otras dejarlas por fuera. Esa es el mecanismo que hasta el primer debate o que lo tratamos, pues se intentó aplicar. Doña Lucía, hay un artículo interesante, a mí por lo menos me parece interesante, de que no se le dé ninguna clase de garantías ni ninguna clase de privilegios a ciertos delincuentes, y se nombra allí a los sicarios, a los secuestradores, a los narcotraficantes, pero no sé por qué se deja por fuera a los ladrones de cuello blanco. No sé por qué razón esos siempre tienen privilegios. Esos tienen la oportunidad de celebrar los cumpleaños hasta con mariachi en las cárceles. Y a los otros, a los que son Pilabunga, Caizapasto, Chichande, Piguave, a eso sí hay que ponerles todo el peso de la ley. ¿Usted creería que se debe también incluir a los generadores de corrupción que le roban al Estado y le roban a todos los ecuatorianos? Todos los delitos contra la fe pública deben estar incorporados dentro de ese proceso. Y permítame decirle que dentro de unas reformas y enmiendas constitucionales que yo he presentado, está constando precisamente lo que usted acaba de manifestar, porque no podemos solamente regularizar o tratar de discriminatoriamente poder decir este sí y este no. Los reos son reos todos, PPL son PPLs todos. Y lastimosamente nuestra constitución, que es una norma jerárquicamente superior, considera a los privados de la libertad como personas de alto grado de vulnerabilidad. Una barbaridad. Entonces, la propuesta que estamos haciendo es que se les elimine la condición de vulnerables a los privados de la libertad. ¿Cómo así?
Nosotros somos los vulnerables, la sociedad que está a expensas de la delincuencia, que sale armada, que sale protegida por jueces, fiscales que están embarrados en actos de corrupción. Estamos observando al revés, lastimosamente. Vivimos bajo una constitución garantista hecha al revés y nosotros ¿Qué hemos opinión planteado le esta merece, condición. doña Lucía, qué opinión le merece que ha salido por ahí unos chats en los cuales se involucra a una ex comandante general de la policía de ser encubridora de los narcotraficantes llamados albaneses? ¿Hasta qué punto estas cosas deben conmover o no deben conmover la conciencia ciudadana para tomar acciones que definitivamente se sancione a quienes, haciendo uso del poder que tienen, se convierten en prácticamente enemigos de la sociedad? Mire, la justicia, la fiscalía se encuentra realizando una investigación profunda, interna, no solamente casa adentro, ¿no? Sino observando las actuaciones de los diversos instituciones de la función pública, todo el esquema social, todo el esquema político, administrativo del Estado se ha visto salpicado con actos que hoy por hoy están evidenciándose a través, por ejemplo, del caso Metástasis. Mientras no exista un pronunciamiento oficial, créame que para mí es muy delicado señalar con el dedo a nadie, porque nosotros también desde nuestro espacio debemos ser muy responsables. Créame que más allá de la inmunidad con la que se revisten muchos asambleístas y lanzan lodo con ventilador, yo creo que debemos ser muy responsables con ello y esperar los pronunciamientos de las autoridades competentes respecto de cada caso. Lo que sí es cierto, don Julio, es que evidentemente hay que hacer una limpieza general. Nosotros, y yo siempre he sido una defensora de la Policía Nacional, porque creo que entre casi 60,000 damas, caballeros de la paz, por supuesto que hay malos elementos, pero en su gran mayoría es gente valiosa, es gente a la que le hemos lanzado al ruedo sin armas, sin balas, sin municiones, sin condiciones adecuadas, sin una legislación que les proteja. Encima judicializamos a los policías, a los militares en el cumplimiento de su labor, entonces trabajan en desventaja. Yo creo que debemos observar el bosque y empezar a tomar acciones que permitan mejorar estructuralmente todos estos sistemas. Plenamente de acuerdo con usted, doña Lucía. Tenemos la oportunidad de continuar en el diálogo con nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Un gran abrazo para ti, igualmente para el gran periodista Alcides Montilla en esta mañana tan lluviosa, madrugada lluviosa, bueno, todo lleno de relámpagos. Parece que ya está parando, ojalá no vuelva a empezar. En todo caso, un gusto poderla saludar a la asambleísta, a doña Lucía, y agradeciéndole por estar con nosotros en este día lunes. Por suerte, Lucía, allá entiendo que en Quito la cosa está más suave, ¿no? No está lloviendo, por lo menos en la mañana. Muy buenos días. Le cuento que no, aquí está haciendo un solazo. Contrariamente, hoy se han cambiado los papeles entre Guayaquil y Quito. Claro, porque había estado lloviendo muy fuerte, ¿no? Sí, pero la verdad es que la semana anterior, creo que fue solamente una semanita que llovió. Ahora hacen unos calores fuertes, fuertes en la capital. Increíble, miren, época de invierno. Bueno, continuando con la asambleísta Lucía Pozo, cuando son las 8:58, y ya está con nosotros nuestra compañera Romina Ceballos, la máster Romina Ceballos, con quien más adelante. No, ingeniero, no, es Noemí. Ah, mire, es que no la veo aquí bien. Es la ingeniera y máster también, Noemí Ceballos. Ok, es que tiene el mismo apellido, pero se escribe diferente, uno con C y la otra con Z. Ya vamos a pedirle a Noemí, por supuesto, que en un momento vayamos con preguntas de ella y le damos el muy buenos días. Ahora, le quería consultar esto que usted acaba de mencionar respecto a la vulnerabilidad de los PPL presos, o como le queramos decir, es algo, sinceramente, pues traído de los cabellos, ¿no?
Y la vulnerabilidad que existe mayor para los presos es lo que tiene que ver, ahí sí ya la vemos bien a Noemí, ahí ya está, ya perfecto. Saludos. Decíamos, la mayor vulnerabilidad que ahorita tienen los presos es producto de los otros compañeros de celda, pues, los que son de las mafias, que ellos ponen en peligro a muchísimos presos que están aterrorizados por todas estas matanzas, por todo lo que les cobran por seguridad, extorsiones, vacunas, etcétera, etcétera. O sea que eso, sinceramente, es algo que no puede continuar de esa manera. En efecto, como usted dice, es la ciudadanía, las víctimas, como la que hubo el día sábado en La Libertad, que lo persiguieron a una mujer comerciante, la persiguieron en la noche, largo, le dispararon como que si fuera enemiga, era dueña de un local, seguramente debe ser algún tema de vacuna. Esas son las víctimas verdaderas. ¿No le parece, doña Lucía? Por supuesto que sí, creo que el sentimiento lo compartimos millones de ecuatorianos que más allá de observar todo lo que pasa hoy en nuestro país, vemos con mucha preocupación cómo se normaliza la violencia. El sistema penitenciario realmente deja mucho que desear. Usted bien lo ha dicho, los mismos PPLs son víctimas unos de otros. Hemos visto masacres espantosas que ahora ya decimos, ¿no? Mira, otra masacre, han sido dos, han sido tres, como que no pasara nada, y realmente eso lo único que pone sobre el espectro público es una violencia normalizada, y lo cual es absolutamente preocupante, que nuestras autoridades empiecen a hablar de esa manera. Deja muchísimo que desear, hay mucho por hacer, necesitamos recursos que invertir para poder mejorar aquello también. Hay que entender que la población penitenciaria, que asciende casi a 40.000 privados de la libertad, es realmente preocupante. En apenas, si no me equivoco, 7, 8 centros de privación de la libertad. Son temas, insisto, estructurales que, como le decía yo a don Julio, se tienen que resolver desde la raíz. Y la raíz no es solamente crear nuevas cárceles o darles más balas a la policía, sino empezar a trabajar en el tejido social, a poner las mejores escuelas en las zonas rojas, a darles a los niños mejores oportunidades, talleres de arte, música, teatro, una educación diferente, y prácticamente limpiar. Tendríamos que pasar toda una generación para quitarnos del chip de la naturalización de la violencia que hoy por hoy tenemos. Definitivamente, lo que usted dice. Son las 9 de la mañana con 1 minuto, 9 con 1 minuto, en este día lunes 19 del mes de febrero. Vamos con las preguntas de nuestra compañera, la ingeniera Noemí Ceballos, para la invitada, asambleísta, que está con nosotros esta mañana y que le agradecemos a doña Lucía Pozo. Noemí, buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buenos días, asambleísta Pozo, un gusto tenerla aquí. Bueno, sobre las reformas al COIP, se hablaba sobre que estas reformas podrían beneficiar digamos, a juicios que ya estaban en curso, ¿no? Y que estas reformas pudieran, pues, no ser aceptadas. Esta ley, entiendo yo, falta todavía, me parece que hubo un primer debate o en la extensión nómina, no sé si yo estoy confundida en las dos, pero ¿cuál sería el estatus de esta ley y cuándo podremos saber si estas reformas se aprueban al COIP? Muchísimas gracias, un placer saludarte. Mira, lo que se ha hecho es la primera convocatoria al primer debate. Este primer debate ha sido suspendido. Eso significa que seguimos ante una evidente nueva convocatoria. Vamos a reinstalar la sesión del primer debate, ¿sí? Una vez que se vote o se realicen todas las apreciaciones respecto de esta reunión, pasaría luego a la comisión, depende de la decisión que se tome, ¿no? Para poderlo tratar en un segundo debate. Ese es el estatus al que me hace referencia. Las condiciones de la sesión y de la aprobación de estas reformas están así. Y sobre la ley de extinción de dominio.
Bueno, la ley de extinción de dominio es una ley que ya ha sido sancionada, es una ley que ha sido aprobada en la Asamblea Nacional con una mayoría apabullante. Yo creo que, si no me equivoco, fue por unanimidad aprobada, más allá de que yo particularmente debo decirle que considero que se podrían haber aprovechado varias otras alternativas dentro de esta norma para poder mejorar las condiciones de la recuperación de capitales de fondos ilícitos que les han sido robados a los ecuatorianos. Así que es una ley que ya está sancionada, vigente. Yo creo que es un tema que sí ha sido atacado desde diversas aristas, mediante reformas a través de la Comisión de Justicia, mediante lo que el presidente había planteado a través del referéndum, mediante reformas constitucionales que se han planteado desde la Asamblea Nacional. Es decir, a todos nos ha interesado que esto se ponga operativo. Lo importante es ver qué capacidad de ejecución se tiene para recuperar los fondos del Estado. Claro, coincido. Y una última pregunta, asambleísta, sobre la consulta popular que se viene ahora en abril, sobre preguntas también que están relacionadas con ciertas reformas a la Constitución y también que guardan relación con Fuerzas Armadas y personas privadas de libertad. Digamos, no pudiera ser dentro de las preguntas que se están planteando o las reformas que se están planteando el COIP como de hasta cierto punto contradictorias o tener como dos caminos que se están moviendo al mismo tiempo para hacer reformas tal vez en un mismo sentido. Sí, es correcto. Hay varios temas que siempre lo dijimos, ¿no? Que probablemente se podían evitar en un gasto a través de la consulta popular. Mira, hoy por hoy estamos tratando reformas que tienen todo que ver con las preguntas que se plantean, todo que ver. Entonces, una consulta vale 70, 80 millones de dólares en una economía precaria como la del Ecuador. Realmente creo que bajo la articulación que existe, porque no podemos desconocer, y lo digo con mucha humildad, formo parte de esta Asamblea Nacional, pero creo, no sé si alguno de ustedes recuerden los últimos años, en las últimas décadas, no sé si antes, un presidente de la República haya tenido un respaldo como el que ha tenido el actual presidente por parte de una Asamblea Nacional. Hemos aprobado 12 leyes, 11 de ellas con más de 100 votos. Hemos dado la viabilidad necesaria, hemos aprobado sus proyectos económicos urgentes, no hemos obstaculizado de ninguna manera las herramientas que ha necesitado para poder administrar el país, se las ha dado. No se puede alegar ingobernabilidad o falta de gobernabilidad, y creo que es una condición que el presidente de la República debe y puede aprovechar, como por ejemplo para ahorrarse esos recursos en un referéndum, ¿no? Pero son decisiones en el orden político y además facultades del presidente de la República que son únicamente atribuibles a él. De acuerdo, muchísimas gracias, asambleísta. Le doy paso al CIDES. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la asambleísta Lucía Pozo, que es miembro de Avanza en la Asamblea Nacional. Para recuperar un poco el tema de las reformas al COIP, doña Lucía, hay 3 puntos que entiendo yo que van a ser quitados de esta propuesta, ¿verdad? El primero, que tiene que ver con el tema de la revisión de las sentencias. El segundo, sobre la manera como se quiere obligar a la fiscal para que informe a la asamblea de todo el trabajo investigativo de los casos. Y el tercero, el tema que ha aparecido, porque esto es como una especie de caja de Pandora, ¿verdad? Esta propuesta. Esto de la justicia indígena anteponiéndose a la justicia ordinaria. Pero yo le quiero también proponer algo más. ¿Por qué no están temas muy importantes en la propuesta que tienen que ver con la imputabilidad de los menores cuando cometen delitos, que tienen que ver con el tema del prevaricato, para ampliar el prevaricato no solamente a los jueces civiles y penales, sino también a los contenciosos y a otro tipo de jueces, a los jueces del Consejo Nacional Electoral? Y el tema de la prisión preventiva también, para ampliar las conductas, para que la prisión preventiva no solamente sea para 2 o 3 casos. ¿Qué le parecen estas propuestas?
Bueno, toda ley es perfectible y usted ha tocado un punto que particularmente en el que yo me encuentro trabajando, que es la imputabilidad de los menores de edad, ¿no? No está Es, tocado en la propuesta ese tema, Lucía. así es, y hay que tratarlo. Yo estaba abordándolo como una sola reforma y le comento que no es fácil por el tema constitucional. Es realmente complicado el amparo constitucional de una constitución garantista y absolutamente desconectada de la realidad que vivimos los ecuatorianos. Una constitución que defiende a los delincuentes. Definitivamente es así. Lastimosamente tenemos una Corte Constitucional que en aras de respetar esa constitución, créame que ha boicoteado la seguridad de todos los ecuatorianos. Yo le voy a poner otro ejemplo, el tema del pasado judicial, que yo estoy presentando dentro de un grupo de reformas que ya ha sido calificada por el CALA, la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Imagínese usted que nos ha impedido nuestra propia constitución, nuestra Corte Constitucional, decirle a la gente que viene, ¿quién es usted? Aquí hemos abierto la puerta a delincuentes, pedófilos, asesinos, sicarios, extorsionadores, sin poder decir absolutamente nada. O sea, nos han quitado toda la autoridad, nos han puesto a merced de la delincuencia y tenemos una constitución que avala eso. Y ese es un tema que tiene que ver también con esta circunstancia que usted acaba de abordar, que por supuesto debería tomarse en cuenta, pero lastimosamente eso no obedece solamente a una reforma de una ley orgánica que tiene menor jerarquía que la norma constitucional. Ahora, abordando el tema de la ley orgánica, gravísimo pretender meterle la mano a la información reservada, a la que solamente tiene acceso fiscalía, víctimas, abogados, testigos. O sea, realmente son cosas, como yo le decía anteriormente, temas impresentables en los que creo que intentaron hurgar a río revuelto para ver qué es lo que resulta de aquello. Que la Asamblea Nacional, uno o 137 legisladores tengan acceso a información reservada en temas penales, no tiene lógica realmente, por un lado. Por otro lado, dos causales adicionales al recurso de revisión, usted lo ha hecho referencia. Imagínese usted, y vuelvo a decirlo, ¿no? Para unas cosas sí se rasgan las vestiduras, que la soberanía del Ecuador, que estos organismos internacionales tanto fueron insultados y ahora son necesarios para que a través de un dictamen no más, de un comité de derechos humanos, pues se puedan reformar temas penales en el Ecuador. Increíble. Y Oiga, doña Lucía, y la fiscal Salazar ha dicho que esto es un mamotreto, que son inconstitucionales y que va a ir a la Corte Constitucional si es que la aprueban. sí, hay temas como estos. Yo insisto, no toda la ley, creo que hay algunas reformas importantes de entre 87 normas. Si han habido desacuerdos en 8 o 7 artículos, creo que tampoco se puede juzgar toda un cuerpo legal en el que también ciertamente debieron haber habido trabajado algunos profesionales que trabajaron en ello. Pero hay estos temas que definitivamente no pueden pasar. 9 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doña Lucía, hay un tema que no se me puede salir de la mente. Son los privilegios para los ladrones, los delincuentes de cuello blanco. A esos parece que nadie los quisiera tocar. Y yo le pido a usted encarecidamente, viendo su inteligencia y su clara lucidez mental para analizar estos temas, que cuando se trate incluyan dentro de aquellos delincuentes que no tienen derecho a los privilegios que da la ley, que incluyan a los delincuentes de cuello blanco. Le pongo un ejemplo, doña Lucía. En el Tambo, en la provincia del Cañar, a una funcionaria del cuerpo de bomberos la sentencian a 10 años de cárcel porque no depositó a tiempo $18,000. Ella los devolvió hasta con los intereses, devolvió y devolvió 24,000 por los intereses. La sentencian a 10 años y por haber devuelto eso le rebajan a 6 años de prisión. En cambio hay otros ladrones de cuello blanco que robaron millones y millones de dólares, que sin necesidad de devolver un centavo, sin necesidad de pagar ni siquiera las multas, les dan privilegios para que se vayan a sus casas y que con un grillete. Y otros se van simple y llanamente con la situación de presentarse ante los jueces cada 15 días.
Eso no puede ser. No puede ser que los que roban millones y nos roban la fe, la esperanza, los ecuatorianos tengan esa clase de privilegio, y las personas que no roban millones, en cambio, a esos les caiga todo el peso de la ley. Y de paso todavía se quejan de los jueces cuando ellos mismos pusieron esos jueces. ¿No le parece que es una actitud maniquea, doña Lucía? Sí, sí, don Julio, es muy preocupante, le digo, y realmente es una realidad que todos conocemos. Lastimosamente aquí el que tiene padrino se bautiza, el que tiene dinero para sortear a la justicia en muchos campos, porque realmente créame, más allá de toda la podredumbre que hemos podido ver, no podemos juzgar a todos por la actuación de varios. También hay jueces fiscales que se juegan muchas cosas importantes tratando de administrar justicia de una manera adecuada, sin garantías suficientes, sin garantías necesarias, que se ven envueltos en este tipo de procesos y sin ninguna posibilidad de protegerse. Pero otros, como seguramente estos, que realmente les dejan en la indefensión a personas porque no tienen la plata para pagar. Y eso no es dable, definitivamente no es dable. Aquí no solamente la cuestión de las reformas permanentes a la ley, sino de la administración de justicia en general. Como usted bien lo ha dicho, hay personas que están caminando sabiendo todo el mundo que se han llevado la plata, que tienen juicios abiertos, ni siquiera tienen el grisete ni la casa, don Julio. Entonces, realmente hay injusticias graves que se cometen en aras de esta administración de justicia, y por eso yo le planteaba, esto no obedece solamente a reformas en el COIP, sino una reforma constitucional. En medio de estas enmiendas constitucionales que yo he presentado, a las que le hacía referencia, está precisamente eso. Por ejemplo, otra enmienda que presenté es que no existan medidas sustitutivas para esos ladrones de cuello blanco. Todos los delitos contra la fe pública, peculado, no pueden tener medidas sustitutivas, no pueden irse de vacaciones a la casa. Tienen que pagar cárcel, tienen que conocer y pisar la cárcel. No pueden ver la luz del sol mientras no devuelvan lo que se han robado. Eso es de los delitos más execrables, porque como usted bien dice, van en contra de la fe, de la esperanza de la ciudadanía, que se supone que tiene un Estado que debe velar por ellos, y lo que hace es trabajar en contra de sus intereses. Entonces, aquí la clave son reformas constitucionales para que después no existan pretextos como este, que de leyes jerárquicamente inferiores puedan hacer feria jueces bandidos. Una última cosa muy rápido, doña Lucía, por favor. ¿Usted está de acuerdo con que se traiga una comisión internacional para combatir la corrupción y que, por ejemplo, a los delincuentes de cuello blanco no se les permita salir de la cárcel mientras no devuelvan lo robado y mientras no paguen las multas adecuadas? Nos ofrecieron los políticos que iban a contratar empresas especializadas en traer nuevamente los dineros que nos robaron, pero nada de eso pasa, todo queda en ofrecimiento, y nosotros con la nariz larga viendo cómo feriaron al país, y nosotros somos los que pagamos las culpas. Mire, don Julio, herramientas suficientes las tenemos como país. Lo que hace falta es decisión política, nada más. Yo soy abogada y le puedo decir que aquí leyes no sobran. Aquí creamos leyes para que circule el aire. Aquí derogamos leyes para que el aire pase por otro lado. Es decir, aquí ni los abogados saben cuántas leyes tenemos. Lo lógico, lo consecuente sería hacer todo un periodo de asamblea, un proceso de codificación de las leyes. Eso sería lo que en una sociedad progresista realmente deberíamos hacer. Lastimosamente seguimos creando, y cada 4 años venimos nuevos genios a la asamblea con nuevas ideas, a seguir haciendo más leyes. O sea, realmente no hay consecuencia con la realidad de poder tener un sistema sólido, fortalecido en ese sentido. Aquí leyes para cobrar, para coger presos, para hacer devolver la plata, ay, lo que no existe todavía es voluntad. Gracias. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Sí, para agradecerle a la asambleísta Lucía Pozo, y les pedimos a nuestras compañeras, tanto a la ingeniera Noemí Ceballos como a Romina Ceballos, que ya en la siguiente entrevista vamos con sus preguntas pendientes. Gracias, asambleísta Lucía Pozo. Sabemos que tiene
usted agenda pendiente y yo más bien le hacía una pregunta, o le voy a hacer una pregunta de agenda, no de este momento exacto, sino qué tienen ustedes en la tarde de comisiones y de pleno de la Asamblea para los próximos días de esta semana, justamente en los principales puntos de aprobación de leyes y también de fiscalización. Bueno, primero muchas gracias a todos también por su tiempo, por la entrevista, por el espacio. Muy Decirle, interesante. yo pertenezco a la Comisión de Transparencia. Hoy por hoy estoy ya por ingresar a la reunión. Tenemos comparecencias del Ministerio de Defensa, Ministerio de la Producción, 3 ministerios hoy en reunión de todo el día prácticamente. En la tarde nos reincorporamos nuevamente a las 3 de la tarde. Tenemos jornadas de 4 horas de sesiones según la Ley Orgánica de la Función Legislativa y sus reglamentos. Y cada comisión tiene diferentes temas que tratar. Lastimosamente no podría yo informarle cuál es el abordaje de las demás. Entiendo que en el tema de fiscalización pues están tratando juicios políticos, usted sabe, los señores Murido, etcétera, Claro. pero cada comisión está tratando esos temas. Hoy por hoy nosotros tenemos que trabajar con el Ministerio de Defensa, trabajamos en el tema también de cuál ha sido el abordaje de varias provincias y el enfrentamiento que han tenido frente al invierno, así que en esa tarea nos encontramos hoy. Yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias. Un abrazo fuerte y que tengan un muy lindo día y una muy buena semana. Igualmente, igualmente, para usted. Era la asambleísta Lucía Pozo de Avanza, que ha estado con nosotros esta mañana. Interesante entrevista para empezar este lunes 19 de febrero.